Ya, buenas noches Recording is on. buenas noches con doctor y buenas noches compañeros. En esta ocasión el equipo 2 va a presentar lo que es la unidad 2 de fisiología, que es la fisiología de la membrana y el nervio óptico. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí se te escucha. ¿Me escucha? Ay, ahora sí. Ya, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. El capítulo que nos tocó exponer es el capítulo 2 de fisiología, la unidad 2 de fisiología, cuyo título es Fisiología de la membrana y el nervio óptico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el agua corporal total se llega a dividir en dos. Una que es líquido intracelular y el otro que es el líquido extracelular. El líquido intracelular es aproximadamente del 2/3 y el extracelular el tercio restante. Dentro del líquido extracelular encontramos el líquido intravascular, ¿no? Que como dice su mismo nombre, intra, está dentro de los interior de los vasos sanguíneos. Ahí es en donde circula la sangre y la mayor parte está formada por el plasma, que llega a representar el cuarto del líquido extracelular. El líquido intersticial llega a bañar las células y esto está fuera de los vasos sanguíneos, ¿no? Y representa las 3/4 partes del líquido extracelular. Ya. Aquí, entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, podemos ver que sus composiciones son un poquito diferentes. Aquí en el líquido extracelular tenemos un alto nivel de sodio y iones de cloruro, a comparación del líquido intracelular, que sus niveles de sodio y iones de cloruro de sodio son bajos. En el líquido intracelular tenemos un alto nivel de potasio y un alto nivel de fosfato y proteínas, a comparación del líquido extracelular, que su nivel de potasio y fosfato y proteínas son bajas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí mayormente podemos verlo con claridad. Tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular.
podemos ver que el potasio en el líquido extracelular es más que lo que está en el líquido intracelular, ¿no? No, disculpen, el sodio. Y el potasio en el líquido extracelular es menos de lo que está en el líquido intracelular. También podemos ver los fosfatos, que en el líquido extracelular es menor a lo que está en el intracelular. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la membrana celular. La estructura está formada por una bicapa, es decir, tiene dos capitas lipídicas y no es miscible con el líquido extracelular ni con el intracelular. Prácticamente es como si fuera una barrera cuya función de ello es mantener en equilibrio tanto el medio interno como el medio exterior, ¿no? Las capas de la membrana son de dos tipos, hidrofílicas e hidrofóbicas. Las hidrofílicas son las que están prácticamente en el exterior, tienen afinidad al agua, y las hidrofóbicas no tienen afinidad al agua. Las proteínas de canal tienen mayor grado de especificidad, es decir, permite el paso de determinados solutos y de otros solutos no permite el paso. Dentro de ella podemos encontrar el agua, que está como las acuaporinas, la glucosa y el calcio. Las proteínas transportadoras se unen a las moléculas o iones que se van a transportar. Aquí podemos ver que hay varios tipos de transporte. Dentro de ellos tenemos en difusión y el transporte activo. El transporte de difusión está dividido en dos, que es es difusión simple y difusión facilitada. La difusión el transporte por difusión no requiere de energía, ya que estas sustancias se mueven impulsadas por el gradiente de potencial químico o electroquímico. Como dije, se dividen en dos, difusión simple y difusión facilitada. En la simple, el paso de iones o moléculas es a través de la membrana. Ahí tenemos como ejemplo la difusión del oxígeno, del nitrógeno, del anhídrido carbónico y la difusión de vitaminas liposolubles. Dentro de ellas está la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y en la difusión facilitada, las proteínas transportadoras ayudan al paso de la molécula o iones a través de la membrana. Como ejemplo podemos tener la difusión de glucosa y la difusión de aminoácidos. Bueno, sí, acá podemos ver la imagen, que aquí hay una molécula, y ahí está la proteína transportadora, ¿no? Al momento de ingresar la molécula, se adhiere al punto de unión, en la cual ahí recién la parte superior se cierra del transportador, dejando pasar la molécula, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el transporte activo. Tenemos dos tipos de transporte, uno que es primario y el otro que es secundario. El transporte activo primario, requiere de energía. Es el proceso en el que permite el paso de los iones y moléculas a través de la membrana plasmática contra un gran gradiente de concentración o un gradiente electroquímico. Es decir, es el paso de sustancias desde un medio poco concentrado hasta un medio muy concentrado. Dentro de ella tenemos el transporte bomba potasio. Aquí se transportan los iones de sodio hacia el exterior de las células y iones de potasio hacia el interior.
es responsable de mantener el equilibrio de las concentraciones de sodio y potasio. Ahí podemos ver en la imagen cuando dos potasio ingresa, sale tres sodios, ¿no? Y cuando dos iones, bueno, como dije, dos iones de potasio se unen al exterior de la proteína transportadora, en el ion sodio se une en el interior, cosa que recién ahí se activa la ATPasa de la proteína, dejando ahí liberar el sodio y ayudando a permitir también que entre el potasio. Siguiente. El transporte de hidrógeno. El transporte de hidrógeno se localiza en dos partes, una que es en las glándulas gástricas del estómago y en la otra es la porción distal de los túbulos distales y los túbulos colectores de los riñones. En las glándulas gástricas, las células parietales que están en la capa profunda tienen un mecanismo activo primario más potente de transporte de iones de hidrógeno de todo el cuerpo. Este mecanismo es la base para secretar el ácido clorhídrico en las secreciones digestivas del estómago. Con respecto a los túbulos renales, hay células intercaladas, especialmente en la porción distal de los túbulos y en los colectores, que también transportan iones de hidrógeno mediante transporte activo primario. La siguiente, por favor. Bueno, el transporte activo secundario. Dentro de ello tenemos al sodio glucosa. Se transporta hacia el interior de la parte de la célula. Es decir, la glucosa ingresa y se coloca en su punto de unión de la glucosa, al igual que el sodio. Y ahí recién es donde ambas, tanto glucosa como sodio, pueden ingresar. Siguiente. El sodio, calcio, hidrógeno. El sodio y calcio se produce a través de todas o casi todas las membranas celulares, de modo de que los iones de sodio se mueven hacia el interior y los iones de calcio hacia al exterior. Ambas están unidas en la misma proteína transportadora. Ahí podemos ver en la imagen, en la parte superior de la proteína está la unión del sodio y en la parte inferior está la unión del calcio, ¿no? Que al momento de unirse ahí recién puede el sodio ingresar y el calcio puede salir. El sodio hidrógeno se produce en varios tejidos. Un ejemplo de ellos está en los túbulos proximales de los riñones, en los cuales el ion sodio se desplaza hacia la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular, mientras que los iones de hidrógeno son contratransportados hacia la luz tubular. Siguiente diapositiva. Esa es mi otra compañera. Claro, claro, Blanca. La función del ATP en el transporte es dar energía.
Disculpen un momentito, por favor. La compañera está tratando de hablar. No puedo. Buenas noches. Tengo mi audio, está mal, creo. Bueno, el día de hoy voy a exponer el capítulo 5, que son los potenciales de la membrana y potenciales de acción. Entonces, el potencial de difusión de membrana es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana. Dentro de la membrana de una fibra nerviosa hay una gran concentración de potasio, pero muy baja fuera de esta. Entonces, decimos que el potasio se difunde hacia afuera a través de la membrana en un plazo de un milisegundo, que el potencial de difusión se hace lo suficiente grande, que es aproximadamente de 94 milivoltios, que esta negatividad es en el interior de la membrana de la fibra. También existe una elevada concentración de sodio fuera de la membrana, pero baja en el interior. Entonces, en la difusión hacia el interior del sodio, crea un potencial de membrana con negatividad en el exterior y positividad en el interior. En el potencial de Nernst, el nivel de este potencial se opone directamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. Entonces, nos dan una ecuación que obvio es para calcular un ion univalente a la temperatura corporal, que es 37 centígrados. Entonces, la ecuación que nos dan es la fuerza electromotriz de milivoltios es igual a más o menos 61 sobre la carga eléctrica del ion por el logaritmo de la concentración interior sobre la concentración exterior. Entonces, encontramos que la membrana es permeable a varios iones diferentes en el potencial de difusión, que depende de la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones. También encontramos que la permeabilidad de la membrana es a cada uno de los iones. Y por último, las concentraciones de los respectivos iones en el interior y en el exterior de la membrana. Otra ecuación que nos dan es de Wormbaum, que es que es la fuerza electromotriz de milivoltios, que es igual a menos 61 por logaritmo de contracción de, a ver, no me dejo ver. No estás cambiando las diapositivas, cámbialas, por favor. No veo la pantalla. Ya, esa ya la pasé. Cámbiala, por favor. Por favor, puedes cambiar la diapositiva.
Ya, pasaste, creo. Ya, entonces, es una antes, creo, si no me equivoco. Entonces seguimos, que la fuerza electromotriz es igual a menos 61 por logaritmo, es la contracción del sodio más el potasio, más el sodio otra vez, más el potasio, y así consecutivamente sobre todo lo que mencioné. Entonces, a partir de esta ecuación de Goldman se hacen evidentes varios puntos clave. Podemos decir que los iones de sodio, de potasio y cloruro son los iones más importantes que participan en la generación de los potenciales de membrana en las fibras nerviosas y musculares, así como en las células neurales del sistema nervioso. Ahora sí puedes, ya, ahora ahí. En la bomba de potasio, de sodio-potasio, nos dice que es una bomba electrógena, ya que bombea más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior. O sea, es decir, 3 iones de sodio hacia el exterior por cada 2 iones de potasio hacia el interior. Esto deja un déficit de iones positivos en el interior, generando un potencial negativo en el interior de la membrana celular. En el canal de potasio de dominios de Porro-Entangel, o es decir, el canal de fuga de potasio, es el canal proteico en la membrana nerviosa a través de la que pueden escapar iones de potasio, incluso en una célula en reposo. Estos dos canales también pueden dejar que se pierdan algunos iones de sodio, pero también los canales son 100 veces más permeables al potasio que el sodio. Es decir, es más que el potasio. Más el sodio que el potasio. Por último, hemos concluido que el sodio, como yo les había explicado, el sodio en el exterior, el sodio en el exterior da una respuesta que es 142 miliequivalentes por litro, y también vemos que el sodio en el interior, lo sacaste de diapositiva, creo. Bueno, ya. Que el sodio en el interior da como resultado 14 miliequivalentes por litro. Ahora en el potasio exterior nos da que 4 miliequivalentes por litro, y en el interior 140 miliequivalentes por litro. Es decir, sobre el sodio interior y exterior nos da generalmente 0,1, y el potasio interior y exterior nos da 35. Ahora sí puedes pasar, por favor. Ya, en el origen del potencial de membrana en reposo normal, en la primera, no sé si lo notan muy bien, nos dice que el potencial de membrana está produciendo totalmente solo por la difusión de potasio. Como ya les había explicado, el sodio es más que el potasio. En la figura en la segunda figura, no sé si ya, nos dice que el potencial de membrana está producido por la difusión de los iones de sodio y potasio. Y por último, nos dice que el potencial de membrana está producido por la difusión de los iones de sodio y potasio, más el bombeo de estos dos iones por la bomba de sodio y potasio, como ya les había dicho. Esta es como una pequeña conclusión. Y ahora sí, puedes cambiar, por favor. Ya. En los potenciales de acción
adicción son los cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden velozmente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Cada potencial de acción comienza con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo hasta el potencial positivo, es decir, la membrana negativa está en reposo normal. Y esto termina con un cambio casi igual de rápido de nuevo hacia el potencial negativo. Nos dan como resultado que la fase de reposo es menos 90 milivoltios y en la fase de despolarización que los iones de difusión se van del sodio hacia el exterior del axón. Y en la despolarización, que el potencial de membrana se sobreexcita volviéndose positivo, es decir, es al revés. Y en la fase de repolarización, los iones de potasio van al exterior, restableciendo el potencial de membrana en reposo negativo normal. Cambio, por favor. Ya. El canal de sodio activado, el potasio, tiene dos compuertas, es decir, la compuerta de activación y la de inactivación. En la activación, esta compuerta está cerca al exterior del canal, es decir, está en la membrana en reposo normal, como ya les había dicho, que da como menos 90 milivoltios, es decir, ya está cerrada. Esto impide la entrada de iones sodio al interior de la fibra. Y la compuerta de inactivación es la compuerta cerca del interior. ¿Puedes cambiar, por favor? Ya. En los canales de calcio activados por el voltaje, se abren como respuestas a un estímulo que despolariza la membrana celular, haciendo que el calcio fluya al interior de la célula, contribuyendo a la fase de despolarización en el potencial de acción. Es decir, que el canal de calcio es un canal lento y el canal de sodio es un canal rápido. El canal de sodio también proporciona, como ya les había dicho, una despolarización más sostenida. Es decir, que en el canal de sodio, el papel clave es en la iniciación de los potenciales de acción. Ya, y por último tenemos un par de medicamentos que es un ejemplo de protoxina, que este medicamento, disculpen, bloquea los canales de sodio al aplicarse al exterior de la membrana celular, en la que, esas membranas están localizadas en las compuertas de activación de sodio. Y en el ion tetraetilamonio, esta bloquea los canales de potasio cuando se aplica al exterior de la fibra nerviosa. Y por último, uno de los canales de calcio también es el abundante en músculo cardíaco y en músculo liso. Y en los canales de sodio, en algunos tipos son lisos y solo hay pocos, diré. Eso es todo y mil disculpas, gracias. Buenas noches, chicos, y buenas noches, doctor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que sería el restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio tras completarse las potenciales de acción, la importancia del metabolismo de la energía. Bueno, aquí tenemos que la propagación de cada potencial de acción a lo largo de una fibra nerviosa reduce muy ligeramente las diferencias de concentración de sodio y potasio en el interior como en el exterior. Los iones de sodio y potasio deben de volver a su estado original, por lo que se haría la bomba sodio y potasio.
Esta recarga de la fibra es un proceso metabólico activo que utiliza energía que procede del sistema energético del ATP de la célula. Bueno, aquí tenemos que la fibra nerviosa produce un exceso de calor durante la recarga, que es una medida del gasto energético cuando aumenta la frecuencia de los impulsos nerviosos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la meseta en algunos potenciales de acción. En algunos casos, la membrana excitada no se repolariza ni inmediatamente después de la despolarización. Al contrario, el potencial permanece en una meseta cerca del máximo del potencial de espiga durante muchos milisegundos y después empieza la repolarización. La meseta prolonga el periodo de despolarización. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las causas. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las causas de la meseta, o sea, por qué se da esto. El primer factor, la apertura de los canales rápidos, origina la porción en espiga del potencial de acción, mientras que la apertura lenta y la prolongada de los canales lentos de calcio y sodio principalmente permite la entrada de iones de calcio en la fibra. El segundo factor, los canales de potasio activos tienen una apertura más lenta de lo normal y no se abren mucho hasta el final de la meseta. Retrasa la normalización del potencial de membrana. Cambiando de tema, la ritmicidad de algunos tejidos excitables, descarga repetitiva. Primero vamos a ver cómo aparecen estas descargas. Las descargas repetitivas autoinducidas aparecen normalmente en el corazón, en la mayor parte del músculo liso y en las muchas neuronas. Estas descargas rítmicas puede ser el latido rítmico del corazón, el peristaltismo rítmico de los intestinos y fenómenos neuronales como el control rítmico de la respiración. Las características especiales de las transmisiones de señales en los troncos nerviosos. El axón contiene en su centro el axoplasma, que es un líquido intracelular viscoso. Alrededor del axón podemos ver que hay una vaina de mielina que con frecuencia es mucho más gruesa que el propio axón. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar del músculo liso. El músculo liso se divide en dos tipos: músculo liso multiunitario y músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario está formado por fibras musculares lisas separadas. Con frecuencia está inervada por una única terminación nerviosa. Su superficie está cubierta por una capa delgada similar a una membrana basal. Las fibras del músculo liso unitario están dispuestas en láminas o fascículos. Eso quiere decir que la fuerza que se genera en una fibra muscular se puede transmitir a la siguiente fibra. La contracción. Las contracciones del músculo liso son contracciones tónicas prolongadas que pueden durar horas o incluso días. El estímulo que inicia la contracción del músculo liso es un aumento de los iones de calcio en el medio intracelular. La contracción del músculo liso puede ser estimulada por señales nerviosas, estimulación hormonal o distensión del músculo, etc. Siguiente, por favor. Los 5 pasos del proceso de contracción es el nervio motor, la acetilcolina en relación con los iones de sodio, la entrada de calcio, el deslizamiento entre filamentos de actina y miosina y el regreso de calcio, como ya les comentaba. Siguiente, por favor.
Acá está la excitación del músculo liso. Es así como se da en sí la excitación del músculo esquelético, se da por la acetilcolina. No sé si se nota muy bien. Gracias. No, eso sería todo.